por, gracias a todos por estar aquí, a la doctora por darme la oportunidad. Le comentaba yo a la doctora Rodríguez que este ha sido un curso interesante. Yo me he conectado casi todas las noches si he podido y ha sido muy bueno y todo. El tema que me pidió la doctora ahora es regresión logística. No los quiero aburrir y la verdad es que de verdad no los quiero aburrir. La intención es que todos entendamos qué es la regresión logística, para qué se ocupa y cómo interpretamos los resultados. La primera parte de lo que tengo preparado sí es un poquito de teoría y de matemática y de un poquito de lo que son las ecuaciones, pero no necesito que nadie apunte esto ni se trate de... Las ecuaciones son importantes para todos los modelos de regresión para entender qué significan y cómo se mueven y qué significan los resultados. Entonces, voy a tratar de moverme rápido por esa parte, pero por favor interrúmpanme, hablen lo que quieran si hay preguntas, porque es más fácil ir explicando esto al ritmo de lo que ustedes como estudiantes necesitan para ir entendiendo y viendo. Entonces, este es un repaso rápido de más o menos qué son los tipos de análisis de datos para muestras independientes. Y yo sé que han visto un montón de estas cosas. Esta tabla es bastante útil cuando uno está empezando en este mundo, tenerla a la mano para cuando uno está leyendo artículos o está tratando de hacer un estudio, ver, bueno, si mi variable dependiente es esto y mi variable independiente o explicativa es esto, ¿qué ocupo? Y muchas veces cuando uno empieza con el análisis de estudios o tratar de hacer un estudio, uno no sabe ni por dónde comenzar y ve todos estos nombres y todos estos estudios. Entonces una tabla como esta es útil para esta presentación. A mí nunca me ha encantado usar los términos variable dependiente e independiente porque siento que se vuelve un poquito confuso. Entonces vamos a usar resultado y explicativa como los nombres de nuestras variables. Entonces, primero, ¿qué es un modelo de regresión? Y simplemente es una ecuación matemática que describe una medida de un resultado o la probabilidad de obtener un resultado como función de uno o más predictores. O sea, yo tengo Y de un lado, que es mi resultado, y una o más variables del otro lado, X, y los usamos como predictores y al final acaba siendo sumas y multiplicaciones que dan un valor. Eso es un modelo de regresión. Y el modelo a utilizar depende del tipo de variable que vamos a usar, si es dicótoma, si es continua, si es ordinal, y la relación entre los predictores y el resultado. Eso es todo. Al final es una ecuación matemática que nos va a dar un número. ¿Por qué usamos modelos de regresión? Y hay dos cosas grandes por las que usamos modelos de regresión. Número uno es para explicar, y esto es estimar el efecto causal de una exposición con un resultado. O sea, ¿qué nos dice estar expuesto a cierta cosa con un resultado del otro lado? Y los coeficientes de regresión, que ya vamos a ver qué son estas cosas, proveen estimaciones del efecto de exposición. ¿Qué tanto efecto tiene esta exposición sobre el resultado? Y los podemos usar para controlar por otros factores en el modelo, para ajustar, como se dice, por otros factores. Otra función de los modelos de regresión es predecir. Vuelvo a explicar, es por lo general para lo que más se ocupan en nuestro mundo los modelos de regresión, pero también para predecir. Predecir es, yo puedo estimar el valor esperado promedio de un resultado basado en datos con esta ecuación matemática para decir cuál es la probabilidad de muerte de una persona que tiene un índice de masa corporal de tanto, que es fumador y tiene tantos años. Si yo tengo los datos adecuados y el modelo adecuado, el modelo me va a dar un riesgo o una probabilidad de que esa persona muera. Y eso se ocupa en la parte de predicción de los modelos. Entonces, la forma general de un modelo, y aquí entra lo que es la ecuación y creo que es importante verla porque así es como uno va entendiendo y la voy a repetir varias veces en esta presentación, es el parámetro del resultado. Que pueden ver mi cursor o no se ve el cursor en la pantalla. ¿Cómo no? ¿Se ve? Sí, se ve. Va.
El parámetro de resultado, digamos, pongamos muerte en un sobre todos nuestros factores que explican ese resultado. Y vamos a ver el beta 0 o el b-hat 0, como se llama en inglés, que va a ser nuestro intercepto, y ya voy a explicar qué significa eso. Y luego todas las otras variables que vamos a ir metiendo al modelo para explicar este resultado. Y si aquí vamos a ver muerte, el programa, ustedes no tienen que saber calcular todas estas cosas, ni yo sé, bueno, sí sé, pero nunca lo he hecho en vida real, cómo calcular esos números. Hay programas como los que ya han oído, R, yo ocupo Stata, entonces todo lo que van a ver aquí es Stata. Nos va a calcular un coeficiente que es el intercepto de la ecuación, como en una gráfica, y luego vamos a ir viendo cómo cada variable va afectando ese resultado. Entonces, lo que tenemos es las diferentes variables que vamos a nombrar X1, X2, X3, que son las exposiciones, los coeficientes que nos va a dar el programa que estemos usando para el modelo de regresión. Vamos a tener un intercepto, que es un número, y de nuevo, esto solo es para que más o menos entendamos cómo se calculan los ORs en la regresión logística. Y vamos a tener finalmente un efecto estimado de X en el resultado, controlando por todos los factores que incluimos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la regresión logística. Hay modelos de regresión de todos tipos y sabores, y mucho depende de qué es nuestro resultado. Resultados continuos, podemos usar regresión lineal, binario, podemos usar logística, nominal, podemos usar logística multinominal o un logit ordinal. No necesitamos saber nada de esto, pero hay varios modelos. Hoy nos vamos a enfocar en la regresión logística. Entonces, ¿cuáles son las características principales de un modelo de regresión logística? Y es un modelo en la familia de los modelos lineales generalizados. Volvemos a la ecuación que ya les presenté, que la vamos a ver una y otra vez. Y tenemos varias partes. La parte de la izquierda del signo de igual, que es la función variable del resultado, como expliqué antes. Y la parte derecha, que al final acaba siendo una suma ponderada de todos los predictores. Ese va a ser el número. Y eso nos va a dar nuestro resultado, ya sea un coeficiente o un OR. Los coeficientes marcan la pendiente del modelo, y ya les voy a explicar un poco qué significa eso, o la medida del efecto. Y lo que significa más o menos esto es que si tenemos un modelo con un solo predictor, digamos, olvidémonos de beta 2, 3, todo lo demás, y tenemos solo B1. Por cada unidad que cambia este lado, esta suma, vamos a ver un cambio comparativo en nuestro resultado. Entonces, cambio promedio de resultado por incremento de una unidad del predictor. Y la interpretación exacta de todos estos valores va a depender mucho del modelo y la forma del predictor y qué estamos tratando de averiguar al usar estos modelos. Entonces, ¿cuáles son las suposiciones del modelo? Y esto es importante en todo lo que ustedes han visto en los últimos meses en epidemiología y en estadística. Todas las pruebas, todos los modelos que usamos tienen suposiciones que tenemos que respetar para tener resultados que sean adecuados y que sean confiables. Tenemos que respetar qué requiere el modelo o el test para ser válido. Y cuando usamos modelos de regresión logística, hay dos suposiciones. La suposición de linealidad, que es lo que explicaba antes, que por cada cambio de una unidad en el lado derecho de la ecuación, se va a ver un cambio o un incremento en el resultado. La suposición de linealidad se puede ajustar en modelos de regresión logística metiendo variables de interacción, se llama, donde yo puedo asociar una suposición cuadrática, otras cosas que en este momento no necesitamos saber, pero suponemos que hay una relación lineal entre las variables de explicativas y la variable del resultado. Segundo es aditividad. Cada factor tiene un solo efecto en todo el resultado, y este efecto se mantiene estable a pesar de incluir otros valores o otras variables. O sea, el efecto de fumar sobre mortalidad en este modelo con estos datos se mantiene estable, aunque yo incluya este modelo género, edad, enfermedad cardiovascular. El efecto del fumado se mantiene estable y no cambia a pesar de esas cosas.
Entonces, aquí volvemos a lo que es la asunción de linealidad. Pues ya te lo mandé al grupo sin querer, me pensé que esto te va. Pero ahí está el nombre, ahí está el nombre y la foto. Perdón. Entonces, aquí tenemos el modelo de linealidad y voy a repetir esta gráfica en un rato cuando sigamos. Bueno, clase. Vamos a ver que el modelo nos va a dar un intercepto, que es a donde, a donde la línea de los resultados intercepta nuestro eje Y, y luego vamos a tener que cada beta, el coeficiente que nos da el modelo, incrementa el resultado por el valor del coeficiente, dependiendo del valor de la variable. Ya todo esto es bien confuso en un principio, pero espero aclarárselos a medida que vayamos avanzando. Entonces vuelvo, ¿qué es un modelo de regresión logística? Lo usamos y es el modelo más usado comúnmente para un resultado binario en el mundo de la medicina y de la cirugía, que es el mundo nuestro. Creo que el modelo de regresión logística seguramente es el modelo más utilizado en cualquier estudio que leemos en la literatura. Es un modelo bastante simple de aplicar, se acomoda muy bien a lo que nosotros por lo general estudiamos y se ocupa bastante. Volvemos a más o menos qué es lo que nos dice. La medida del resultado igual a P, que es el riesgo de obtener el resultado en la categoría de interés. Entonces, muerto o vivo, tuvo cirugía, no tuvo cirugía. Esas son nuestras categorías de interés. Y si nosotros estamos estudiando la mortalidad por fumado, estamos interesados en el resultado que es muerte. ¿Cuántos murieron? Entonces, el modelo nos va a dar la probabilidad de muerte basado en lo que estamos usando para explicar esa probabilidad. El modelo, vuelvo a esta ecuación porque hay que verlo, nos da la función logarítmica de la probabilidad sobre 1 menos la probabilidad. No hay que aprenderse esta ecuación, pero ayuda a entender cuando empezamos a agregar variables y factores al modelo qué es lo que está pasando. Y esto ya más o menos lo expliqué. El cambio de beta del lado derecho es igual al cambio de beta en el resultado y es una función, el odds ratio es simplemente la función exponencial del coeficiente que nos da el modelo y eso ahora se lo voy a ilustrar un poco mejor. Esto es teoría, no hay que aprenderse todo esto. Entonces empezamos con lo que es un modelo de regresión logística simple, que es lo más básico. Lo que tenemos es igual un resultado, la probabilidad de obtener y igual a 1 condicional en x1, que significa cuál es la probabilidad de que yo esté muerto, si eso es lo que estamos estudiando, condicionado en la variable que estoy estudiando. De nuevo, la función logística de P es la función logarítmica, nos va a dar el OR. Y el modelo o la ecuación de un modelo de regresión logística simple se deduce a esto. La función logarítmica de la probabilidad de yo obtener resultados sobre 1 menos la probabilidad de ese resultado es igual a beta 0, que va a ser nuestro intercepto, que en este caso stata, lo que yo ocupo para calcular esto nos lo va a dar automáticamente. El coeficiente de beta 1, que es nuestra única variable explicativa, y luego aquí se agrega el valor de la variable, 1 o 0 por lo general en estos casos cuando es una variable dicótoma, para explicar qué está pasando de este lado. Si estamos interesados en usar un modelo para explicar un efecto, nos basamos más que todo en esto, en beta 1. Nos olvidamos un poco de esto y esto es lo que estamos interesados. Vamos a estar interesados, vuelvo al ejemplo de mortalidad y fumado. ¿Qué efecto tiene ser fumador sobre muerte? Entonces, lo que nos interesa es este lado del modelo. ¿Cuál es el efecto estimado de X1? Y cuando decimos un modelo de regresión logística simple, hablamos de un solo predictor. O sea, si yo fumo, ¿cuáles son las probabilidades de que me muera? No estamos ajustando por qué pasa si soy más viejo, más joven, si tengo enfermedad cardíaca, pulmonar, nada. Solo el modelo basado en los datos que yo tengo usando una base de datos adecuada me va a decir, basado en estos datos, si usted es fumador, su probabilidad de morirse comparada a no ser fumador es X. Eso es lo que nos está dando el modelo. Entonces, ¿cómo interpretamos un OR? Yo creo que esto es algo que si uno no es muy familiar se vuelve muy confuso. En los estudios uno ve OR, RR, riesgo, diferencia, todas estas cosas. El OR o el odds ratio
se interpreta en tres formas, básicamente. Un OR igual a 1 significa que el predictor o la exposición no afecta la probabilidad de obtener el resultado. Si nosotros tenemos una ecuación matemática cualquiera y vemos que esto es igual a 1, son iguales, no es lo mismo. Si el predictor es mayor a 1 o el OR que nos da el modelo es mayor a 1, significa que el predictor está asociado con una probabilidad más alta de obtener el resultado de interés. Si volvemos a nuestro ejemplo de muerte, si nos da un OR de 3, tenemos 3 veces las probabilidades de morir comparado con no ser fumador, por ejemplo. Y si nos da un OR menor a 1, significa que nuestro riesgo, nuestra probabilidad de obtener el resultado es menor al que el predictor está asociado a una menor probabilidad de obtener el resultado de interés, o sea, menos riesgo en este caso, por ponerlo de una forma así. Entonces, entremos aquí a un ejemplo para tratar de ilustrarles. Y estos son ejemplos en vida real. Yo ahora, si tenemos tiempo, les voy a enseñar un artículo que se acaba de publicar ahorita y cómo llegamos a los modelos y los resultados de ese artículo para que vean que lo que les estoy enseñando así se hace en la vida real, con cosas más y menos, pero así se hace. Entonces, estos son datos del estudio de Framingham. Hay una base de datos, se llama el Teaching Dataset, que se usa para dar ejemplos y clases y es muy útil porque tiene todas las variables, pero no se puede usar para estudios reales. Y esa base de datos, hay 2 variables que en este momento vamos a usar. Una que se llama Kurzmo-1 y esa variable es dicótoma. Es 1 si esa persona era fumadora cuando en el estudio, en la evaluación de 1956, era fumadora. Entonces, si a usted lo entrevistaron en 1956 y usted fumaba, era 1. Si usted no fumaba en 1956, le pusieron un 0. Es una función dicótoma, una variable dicótoma. Y esta va a ser nuestra variable de exposición. Nuestra variable de resultado, lo que estamos tratando de explicar, se llama NECHD, que significa, según esta base de datos, enfermedad coronaria. Y enfermedad coronaria era 1 si desarrolló enfermedad coronaria durante los 24 años de seguimiento del estudio, y va a ser 0 el valor si no desarrolló nunca enfermedad coronaria durante esos 24 años. Entonces, lo primero que hacemos cuando trabajamos con datos, en bases de datos de cualquiera grandes, uno nunca trabaja con los sujetos individuales. Yo nunca estoy viendo líneas de cada sujeto. Todo se trabaja básicamente en tabulaciones. Y aquí estamos viendo que tabulamos la variable de fumadores y lo que nos está dando es una tabla de las frecuencias, ¿no? No eran fumadores 2.253 o el 50%. Si eran fumadores 2.181 o el 49%. Esto suma el total de nuestros pacientes y al 100%. ¿Cuál fue la incidencia de enfermedad coronaria? 3.194, el 72% nunca desarrollaron enfermedad coronaria y el 27% sí desarrollaron enfermedad coronaria, y vemos que tenemos 4.334 sujetos en ambas, lo que nos dice que no tenemos datos faltantes. Siempre es importante verificar si los datos que estamos analizando están completos. Si no están completos, hay diferentes formas de analizar esto. Se puede utilizar solo los datos que tenemos. Hay métodos de imputación que son cosas que no vamos a tocar en este momento. También la base de datos de Framingham nos da una variable más que se llama PrevCHD1, que era cuántos sujetos ya tenían enfermedad coronaria cuando entraron. Entonces, 1 si ya teníamos enfermedad coronaria y 0 si no teníamos. Pregunta para ustedes, ¿deberíamos incluir, si estamos tratando de averiguar si el fumado sube las probabilidades de tener enfermedad coronaria, deberíamos incluir en nuestros datos las personas que ya tenían enfermedad coronaria? No. ¿Sí? ¿No? ¿No hay respuestas? No sean tímidos.
Nadie. Pues que no, yo creo que no. ¿Por Si qué, ya tiene doctor? enfermedad coronaria. Si lo que tratamos de buscar es que el fumado provoque la enfermedad coronaria. Si Correcto. es, Ajá. no creo, entonces lógicamente no pienso que llegaríamos no. a nada con el fumado. Pienso que no también, porque sería digamos, como tener un sesgo en este estudio, ¿no? O sea, si nuestro resultado Un error estamos sistemático. viendo, si el fumado lleva al desarrollo o afecta el desarrollo de enfermedad coronaria y metemos sujetos que ya tienen enfermedad coronaria, ¿será válido ese análisis? No considero, doctor, porque ahí ya lleva un sesgo, ya lleva como un factor, ya un predisponente, por así decirlo. Ya sabemos que el fumado afecta hace la vasculopatía, ¿no? Entonces incrementa la vasculopatía. Me parecería que sería un error hacer esa mezcla. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Sería un error metodológico porque ya tenemos pacientes que ya tienen la enfermedad, ¿no? Entonces ya es un error de metodología en ese momento. Y ya que estamos platicando un poquito, ¿se ha entendido más o menos lo que he tocado de las ecuaciones de los modelos y esas cosas? ¿Hace un poquito de sentido o todavía estamos completamente perdidos? Para serle sincero, al principio sí se siente bien perdido con la cantidad de fórmulas, pero ya viendo los ejemplos se va poniendo un poco más clara la situación. Sí, y todos estamos perdidos cuando aprendemos estas cosas y es práctica. Así es que interrumpan si tienen preguntas, pero creo que con esto se va a ir iluminando un poquito de qué significan esas ecuaciones. Yo pensé que solo yo estaba perdido. Ah, no, yo todavía estoy perdido a veces, doctor, así es que no se preocupe. No, esto es, yo me acuerdo cuando yo primero vi algo como esto, yo no sabía ni dónde estaba parado, pero creo que se les va a ir aclarando y hagan preguntas si no se les va aclarando. Entonces, Ok. aquí hemos corrido, esto es lo que, esta pantalla es lo que me da Stata, que es el programa que yo ocupo para hacer estadística cuando yo corro un modelo de regresión logística. Este es el código que ustedes no tienen que saber para correr. Yo pongo la función logit, que es el comando. Luego meto la variable que ya platicamos de NECHD, que es lo que nos da enfermedad coronaria 1 o 0, 1 si está presente o 0 si no. La variable explicativa que va a ser Core Smoke 1 o si son fumadores. Y luego le indico al programa que no incluya a todos aquellos que ya tenían enfermedad coronaria previo a esto. Entonces, que excluya a esas personas. Y si se dan cuenta, en el slide anterior teníamos 4.434 personas, pero 194 tenían ya enfermedad coronaria. Y el modelo nos dice que analizó solo 4.240 porque excluyó a esas personas. Entonces, ¿qué nos está dando el modelo aquí? El modelo lo que me está diciendo es, aquí dice NECHD, que es nuestra variable de resultado, es mi resultado, que la probabilidad de ser fumador comparado a no ser fumador, este es un coeficiente y el coeficiente es simplemente para la ecuación matemática y no tiene interpretación clínica. Entonces no le ponemos mucha atención, pero quiero enseñarles. 0.071. Nos da un error estándar, nos da el valor de Z, que no hay que ponerle atención ahorita. Este es nuestro valor de P, que ustedes ya han oído el valor de P, que nos indica si es significativo o no significativo ese efecto, y nos da un intervalo de confianza de 95%. Olvidémonos de esto de abajo que dice la constante. Este va a ser mi intercepto que yo les hablé en la ecuación, pero no tiene significado en un modelo logístico de regresión logística, entonces no le ponemos atención. Entonces nos estamos enfocando en esta línea. ¿Y qué es lo que tenemos? Volvemos a la ecuación. El beta 0, que era mi intercepto, nos da un valor de menos 1.15. El beta 1, que es mi coeficiente de fumado, es 0.07. Entonces,
Metemos eso a la ecuación que ustedes ya vieron y tenemos la ecuación que les presenté antes y nos da que la función logarítmica de la probabilidad sobre 1 menos la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria es igual al intercepto, que lo estamos viendo aquí, más 0.0719, que es el coeficiente de ser fumador, digamos, por la variable de fumador. Y esto es importante, aquí nos vamos a detener. ¿Qué significa por la variable del fumador? ¿Cuáles eran los valores? Y esta es pregunta para ustedes. ¿Cuáles eran los valores de nuestra variable de fumador? Era 1. 0 y 1, ¿correcto? 0 y 1. 0 si no era fumador y 1 si sí era fumador esa persona. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico mi coeficiente para la variable de fumador por 0 si no es fumador? ¿Qué se vuelve todo este número? Número 1. Se vuelve 0. Se vuelve 0. Se vuelve 0. Cero. Correcto. Entonces, para que entendamos un poquito la ecuación, si el valor de esa variable es 0, lo que nos da el modelo es el efecto de ser no fumador. Si usted es fumador, este número se vuelve un 1, el de Kurzsmoke. Entonces, el efecto de fumar es igual a 0.0719. Y esto no tiene interpretación porque solo es para el modelo. Pero vamos entendiendo un poquito de cómo funciona. ¿Hace sentido lo que acabo de explicar o no hace sentido? Sí. Más o menos. Sí, Que sí que tal vez, doctor, creo que más adelante vamos a irlo viendo cómo ya para el programa de STATA. Yo conocí el STATA pero era por el 94, pero muy diferente. Sí. Muy Sí. diferente. Bueno, voy a tratar de tocar esto un poquito otra vez. Entonces, si tenemos la ecuación, la probabilidad, la función logarítmica de la probabilidad, tenemos el intercepto que nos lo está dando aquí en la constante, que básicamente el intercepto es la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria para alguien que no es fumador. Eso es básicamente lo que significa ese número. Y este es el efecto de fumar que calcula el modelo, es esta coeficiente, 0.0719. Si usted no es fumador, usted multiplica 0.0719 por 0. Entonces este número se vuelve 0. Entonces básicamente la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria es igual a negativo 1.1522. Si usted es fumador, este número se vuelve 0.0719 porque estamos multiplicando esto por 1. Entonces, la probabilidad o la función logarítmica de la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria se vuelve menos 1.1522 más 0.0719. Y ahorita vamos a interpretar eso un poquito mejor. Volvemos a esto que les había enseñado antes, entonces hoy le podemos poner valores. Nos está diciendo que el intercepto es menos 1.15 y el valor del efecto o el coeficiente es 0.19. Y cada vez que yo multiplico ese valor por 1, va a subir mi resultado por 0.119, básicamente. Entonces aquí tenemos ya algo un poquito más familiar. Es exactamente el mismo modelo. Ven arriba que escribí lo mismo, excepto que yo lo cambio a Logistic en vez de Logit. Y eso le indico al programa que me dé un OR en vez de un coeficiente, porque el coeficiente no tiene interpretación clínica o un OR sí. Entonces, Stata me da hoy valores que entendemos mucho mejor. Me dice que para aquellas personas que son fumadores, aquí cuando lo que me está diciendo es que esta variable Kurzsmoke es igual a 1. Para un fumador, tenemos un OR de 1.075, digamos. Eso significa que comparado con un no fumador, un fumador tiene aproximadamente, se podría decir, 7% más de probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria. ¿Por qué 7% si me da 1.07? Porque acordémonos que si fuera igual a 1 sería 0. Si fuera 2 tiene 2 veces las probabilidades. Entonces aquí podemos más o menos decir que tiene
1.07 veces más probabilidades que alguien que no es un fumador. Y la interpretación de cualquier resultado de un OR depende de lo que estamos investigando. Entonces, ¿por qué usamos modelos de regresión logística? Si ustedes ya han visto, esta es una tabla de 2x2 y ustedes, yo sé, he estado en las clases, ya vieron varias de estas tablas de 2x2. Y yo aquí puedo hacer en Stata igual una tabla de 2x2 a donde pongo aquí fumadores, aquí, y aquí casos de enfermedad coronaria. Entonces, fumadores que desarrollaron enfermedad coronaria, 531. No fumadores que desarrollaron enfermedad coronaria, tenemos 515. 1.630 no fumadores no desarrollaron enfermedad coronaria y 1.564 fumadores no desarrollaron enfermedad coronaria. Y yo solo basado en esto le puedo decir a Stata o a cualquier programa que me calcule el OR, y me lo está dando aquí. Me dice que el OR es 1.0745. Eso es exactamente el valor que me dio el modelo de regresión, 1.0745. Entonces vamos a decir, bueno, y si es más sencillo así, porque ¿cómo llego yo a esto? Básicamente, si usted multiplica A por D y lo divide por B por C, le va a dar un OR, le va a dar este número. Si usted agarra esta tabla y hace esas multiplicaciones, le va a dar este número. Entonces, ¿para qué usamos un modelo de regresión? Porque es importante. Volvemos al modelo. Nos da varias cosas interesantes. Nos da el mismo coeficiente que ya teníamos. Nos da un intervalo de confianza del 95%, que ustedes me van a decir, sí, pero la tabla también me da un intervalo de confianza. Aquí está, ¿ve? Y es exactamente el mismo, 0.93 y 1.23. Y ahí, no, este es el coeficiente. Si volvemos aquí está, 0.93 y 1.23. Aquí tenemos el OR. Entonces, ¿para qué usamos un modelo? Si yo bien chiche puedo calcular esto básicamente con una tabla de expuestos, no expuestos y enfermedad, no enfermedad. Y la razón para eso, bueno, me salté un poquito. ¿Cómo interpretamos los resultados de este estudio? Y quiero preguntarles a ustedes, entonces, tal vez alguien, el doctor Villalta o alguien, ya que repasamos este modelo, ¿qué significa el OR de 1.07? ¿Cómo interpretamos eso? O sea que tiene, según yo lo entiendo, un 7% aproximadamente de riesgo de desarrollar un 7%. ¿Absoluto o comparado a un no fumador? No, sería comparado con el no fumador. Correcto. Y por lo general se puede interpretar como un 7%, pero la forma real o adecuada de explicar esto es decir, tiene 1.07 la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria comparada con un no fumador. Sí podemos decir que es más o menos como un 7%. Entonces aquí estamos. El OR de fumadores actuales comparado con no fumadores es de 1.07, que significa la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria es 1.07 veces más alta entre los fumadores comparada con los no fumadores en 1956. Así es como los resultados se escribirían en un estudio. Yo pondría esa oración. La probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria es 1.07 veces más alta entre los fumadores comparado con no fumadores. Y hoy volvemos a lo que ustedes han estado aprendiendo. ¿Es esto estadísticamente significativo, entre comillas, como decimos? Basado en esto que estamos viendo, esta es nuestra P y este es nuestro intervalo de confianza. ¿Es esto significativo? Sí sería significativo porque es mayor que 1 lo que usted explicaba, el OR. Bueno, el OR nos dice la dirección del efecto. Les voy a dar un truco, vean el intervalo de confianza. Es 90. Entonces, sí, sería no significativo viendo el intervalo de confianza. ¿Por qué, doctor Villalta? Espérame. Quiero ver, espérame. No, 93.
.93. Porque es .93 el intervalo de, no, el 93%, no. Quiero ver. Básicamente, y ahora les voy a enseñar Porque significativo es porque la P es menor de 0.5. 0.05, doctor, es nuestro valor de significancia, el 5% de error, digamos. Entonces, 0.313 es mayor o menor que 0.05. Es mayor. Es mayor. Entonces, eso no es significativo. No es significativo. Es Correcto. Y Lo también que- el intervalo de confianza incluye el 1. El 0.9 incluye el 1 como unidad. Se pasa Exacto. al 0.23. En un modelo de regresión logística, cuando nuestro intervalo de confianza incluye el valor de 1, como en este caso, está entre 0.93 y 1.23. 1 está ahí metido en ese intervalo. Lo que nos está diciendo es que no es significativo porque el valor podría estar entre 0.93 y 1.23. O sea, el modelo está estimando que es 1.07. Eso es lo más probable. Pero también me está diciendo con 95% de confianza que hay un 5% de probabilidades que esté afuera de este rango, pero con 95% de confianza está entre 0.93 y 1.23. Incluye 1, por lo tanto, no es significativo y volvemos a cómo interpretar esos resultados. El 95%, el intervalo incluye 1 y la P es mayor a 0.05, por lo tanto, ser fumador en la evaluación de 1956 no está estadísticamente asociado con el desarrollo de enfermedad coronaria. Podemos decir estadísticamente que ser fumador no incrementaba el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria basado en estos datos. Los mismos resultados que vimos en la tabla de 2x2. Entonces, ¿por qué usamos un modelo de regresión? Podemos ver cambios más finos basados en nuestra variable de exposición. ¿Es solo fumador versus no fumador? ¿Afecta cuánto fumaron? Podemos ver eso. Podemos controlar por sesgo de otros factores y a eso vamos a entrar ahorita y me voy a apurar un poco porque ya se nos está pasando el tiempo, como en este caso edad, sexo, índice de masa corporal. La estratificación se vuelve complicada cuando hay muchos confusores y voy a tocar rapidito en qué son confusores. Ya sé que ustedes ya lo hablaron, pero es cuando hay dos variables que comparten una causa común. Y cuando tenemos eso, por regla debemos controlar para que nuestros modelos nos den estimaciones de un efecto válidas. Si tenemos sesgo, el sesgo puede ser en cualquier dirección. Digamos, SOR puede volverse menor a 1 o mayor a 1 basado en sesgo de alguna variable que no controlamos. ¿Cuáles son las propiedades de los confusores? Y yo les puedo mandar esta presentación luego y podemos platicar más si se nos acaba el tiempo hoy. Están asociados con la exposición, o sea, con la variable al lado derecho de la ecuación. Tienen una asociación independiente con el resultado. Es condicional en la exposición y no está en el camino causal. ¿Y qué significa eso? Esto se llama un diagrama de DAG, que no mucho se ocupa en la práctica real, pero sí en la teoría. Y nos dice que si estamos interesados en este resultado, vamos a evaluar este camino, ¿no? Cuánto de la exposición lleva al resultado, pero pueden haber confusores que ahorita les explico para los que tenemos que controlar, y esto es para controlar sesgo. Entonces, ¿cómo determinamos qué variables incluir en un modelo logístico o qué confusores incluir en un modelo logístico? Por lo general, y lo más recomendable es usar confusores que ya han sido determinados a priori. ¿Y cómo sabemos eso? Basados en estudios previos. O sea, nosotros en la vida real ya sabemos que fumar incrementa las posibilidades de enfermedad coronaria. Entonces, si yo voy a hacer un estudio de si yo soy hombre, tengo más posibilidades de tener enfermedad coronaria, voy a querer controlar para fumado en esta ecuación porque ya sé que fumar lleva a enfermedad coronaria. Son comúnmente basados en la relación anticipada con el resultado, puede ser un grupo de factores de riesgos. ¿Y cómo controlamos? Pues podemos incluir todos los posibles confusores en un modelo. Podemos tener 1000 variables al lado derecho de esa ecuación para controlar por confusores. Eso a veces se vuelve complicado y no es muy recomendado. Podemos incluir términos de un subgrupo de posibles confusores que expliquen nuestro resultado o expliquen nuestro sesgo.
O podemos crear un puntaje de control, un propensity score. Estas son cosas que podemos tocar luego, pero se llevan a cómo escogemos el control de confusores en un modelo de regresión logística. Entonces hoy les voy a dar ¿se ha entendido lo que he dicho? Voy muy rápido. Si ustedes tienen tiempo, yo tengo tiempo. Si ustedes tienen que terminar a las 9 en punto, pues me apuro. Ustedes mandan en esto más o menos cómo quieren que funcione. Un modelo de regresión logística múltiple, ¿qué hace? Estima el mismo efecto de exposición de interés o el factor de riesgo, pero controlamos por otros factores que me podrían afectar ese resultado o crear sesgo, ¿no? El coeficiente del modelo logístico es el mismo, pero hoy decimos controlando por todos estos factores que vamos a incluir en el modelo. Y la terminología controlando por significa lo mismo que ajustando por o condicionando por. Y lo que eso significa es que si yo agrego 5 factores por los que quiero controlar al modelo, yo voy a decir las probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria por ser fumador, controlando por edad, sexo y todas estas cosas es tanto, y lo que significa es que el modelo me va a mantener estable todas estas cosas. Dice, si todas estas cosas fueran iguales, el efecto de fumar sobre enfermedad coronaria es esto. O sea, si todos en esto tuvieran la misma edad y fueran la misma persona, este sería el efecto. Overfitting, me lo voy a saltar porque vamos un poco lento, significa si metemos demasiadas variables en un modelo, el modelo se vuelve inestable y no nos da efectos correctos, no nos da estimaciones correctas. Esto yo creo que ya me han oído decirlo antes. Lo que está en rojo es importante cuando hacemos un modelo de regresión logística. La regla general es que podemos meter una variable confusora por cada 10 eventos. O sea, si tenemos 1000 personas o 10,000 participantes, pero en los datos solo 10 mueren, esos son nuestros eventos que estamos interesados. Solo podemos meter una variable explicativa o un predictor, ¿no? Si tuviéramos 20 muertes, podemos meter 2. Y estas son reglas generales, se pueden doblar aquí y allá, pero pueden desestabilizar el modelo. Entonces, entremos hoy. ¿Oí alguna pregunta por ahí o no? No. ¿Cuál es el efecto? Y aquí tenemos, ya empezamos a controlar por una variable. Ya es un modelo de regresión logística múltiple. ¿Cuál es el efecto de ser hombre sobre el desarrollo de enfermedad coronaria si controlamos por la edad de esas personas? Entonces aquí tenemos un análisis crudo, a donde no estoy controlando. Este es idéntico al que les enseñé antes. Solo tenemos una variable que es ser hombre. ¿Cuál es el efecto de ser hombre sobre enfermedad coronaria, NECHD? Y lo que nos dice el modelo es que ese coeficiente es 0.70. No importa porque lo que estamos interesados es en el OR. Aquí lo tenemos convertido a la función logarítmica, exponencial. Y nos dice que si usted es hombre, comparado con mujer, usted tiene 2 veces la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria. Así interpretamos esto. 2 veces la P es menor a 0.05 y nuestro intervalo de confianza no incluye el valor de 1 y por lo tanto es significativo. Pero entonces ustedes me van a decir, bueno, pero solo ser hombre, no todos tienen 2 veces las probabilidades de tener enfermedad coronaria. Si usted me pone a un niño de 5 años comparado a un señor de 80 años, el señor de 80 años tiene más probabilidades de tener enfermedad coronaria que un niño de 10 años. Sí, tiene toda la razón. Entonces incluimos otro valor. Incluimos a este modelo la variable de edad. Y aquí volvemos a ese diagrama. Edad no causa ser hombre, pero sí está asociada a enfermedad coronaria y al sexo masculino. Entonces es un confusor. Entonces, ¿qué significa? Hay varias formas que podemos controlar por cosas. Y yo en este ejemplo decidí dicotomizar
la edad, la variable de edad, en vez de tener edad 35 años, 50 años, 60 años, decir todos aquellos menores a 55 años y todos aquellos mayores a 55 años. Así voy a controlar por edad en este modelo. Y esas son decisiones subjetivas que se pueden hacer cuando estamos creando un modelo y si hace sentido y es válido, es válido. Uno lo explica en su estudio y así funciona. Problemas de dicotomizar algo como esto es que puede haber un poquito de sesgo porque no estoy usando todos los datos, hay pérdida de información, asume que todos en cada grupo, o sea, los mayores a 55 años y los menores a 55 años tienen el mismo riesgo y puede haber discusión, pero digamos metimos esa variable. Entonces, si ustedes hoy ven el modelo, lo que tengo es la probabilidad o lo que va a ser mi OR, mi intercepto, un coeficiente para la variable ser hombre, que es 1 o 0 si es hombre, 1 si es mujer, 0. Y luego introduzco otro coeficiente, que aquí va a ser mi beta 2, que va a ser 1 si esa persona es mayor a 55 años y 0 si es menor. Y lo meto a Stata y Stata me da esto. Entonces, ¿qué es lo que me está? A ver si hay algún valiente, algún voluntario. ¿Cómo interpretarían estos resultados? El OR, Roberto, es 2 veces mayor en el sexo masculino que el femenino, 2 veces más la probabilidad de que tenga la enfermedad, ¿verdad? Por el sexo masculino. Y por el intervalo de confianza, veamos, por la P es menor que el 0.05. Y por el intervalo de confianza no incluye el 1 tampoco. Si es que sí es significativo, según esto. Correcto en todo lo que ha dicho. ¿Y hoy qué hacemos con la variable de edad que metimos ahí? Entonces, la forma de interpretar algo como esto es decir que nuestro OR ajustado es de 2.08, sí, aproximadamente 2 veces. Entonces, se puede decir de esta manera, como he dicho abajo, aún ajustando por edad, asumiendo el modelo, asume que todos tienen la misma edad, digamos, los hace iguales. Aún ajustando por edad, no importa si tiene menos de 55 años o mayor de 55 años, los hombres aún tienen aproximadamente 2 veces la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria comparada con las mujeres. ¿Hace sentido eso o no hace sentido? Sí, es lógico. Sí, hace sentido. Entonces, así interpretamos un modelo de regresión logística múltiple, que aún controlando por edad, el modelo ha hecho igual el riesgo a esos dos grupos mayores de 55. Los hombres todavía tienen 2 veces. Entonces, un niño de 10 años, varón, tiene 2 veces las probabilidades de tener enfermedad coronaria comparada a una niña, y un hombre de 60 años tiene 2 veces más probabilidades de tener enfermedad coronaria comparada a una mujer de la misma edad. Esto ya lo tocamos, cómo decir que es significativo o no significativo, nos da un coeficiente, la P, que es a través del test de Wald. No vamos a gastar tiempo en esto porque me interesa más que entendamos el concepto. Entonces, el test de hipótesis, o lo que estábamos tratando de ver, aquí le resumo cómo yo presento los datos para un modelo como este. Mi hipótesis nula, que ustedes ya han oído también eso, era que beta 1 era igual que 0. ¿Qué significa beta 1? Beta 1 era nuestro coeficiente de ser masculino. Si no hubiera una diferencia entre mujer y hombre, eso sería igual a 0. Entonces mi hipótesis nula dice beta 1 es igual a 0, no hay efecto del sexo masculino sobre la enfermedad coronaria, controlando por edad. Un resultado dicótomo, usamos regresión logística, nos dio un valor de P menor a 0.001 y como por esto podemos rechazar la hipótesis nula. Podemos decir, esto no es cierto, porque sí hay un efecto del sexo masculino sobre la enfermedad. Entonces la interpretación es esto. Concluimos que hay una asociación estadísticamente significativa
entre ser hombre y el desarrollo de enfermedad coronaria, aun cuando controlamos por edad, y esa asociación es de más o menos 2 veces. Entremos a otro ejemplo. ¿Han entendido? ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo vamos? Porque ya son las 10, las 9. Sí, hemos entendido. Sí, Más o Sí, menos. sí, ya con el ejemplo. se entiende. Yo creo que por mi parte pueden continuar, pero no sé con lo que digan los compañeros. Era tu permiso nada más, Virginia. Continuemos. Yo pienso que continuemos. Vale, ya Claro. quedan un par, quedan ya solo como 5 más y luego les iba a hacer un ejemplo. Continuemos. Entonces, Ahí. este es otro ejemplo. Aquí estamos viendo igual. Nuestra hipótesis nula es cuál es el efecto o qué estamos investigando. El efecto de ser fumador sobre mortalidad. Aquí ya no estamos viendo enfermedad coronaria. Aquí estamos viendo si hay un efecto entre fumar y las probabilidades de morirse. Entonces, nuestra hipótesis nula sería cuando uno presenta un estudio o una hipótesis nula, dice, mi hipótesis nula es que no existe una asociación entre ser fumador y la probabilidad de muerte o mortalidad. Entonces, aquí vuelvo y aquí les estoy dando una tabla de resultados de un modelo ya corrido. A ver, tenemos nuestro intercepto, nuestro valor de intercepto y nuestro valor de ser fumador. Este es un modelo de regresión logística simple o múltiple. ¿Estamos controlando por algo o no estamos ajustando o controlando por nada? Este es simple. Es simple. No tiene otras variables más. No está controlado. Correcto. Entonces ahí, ya que el doctor Córdoba tomó la palabra, lo vamos a... Doctor, ¿cómo interpretaría usted los resultados de este modelo? Que por fumador se tiene, comparado con los que no fuman, ¿verdad? De 1.1 más veces, ¿verdad? El riesgo de mortalidad. Y se tiene una P que es mayor que 1, entonces esto incluye en el intervalo de confianza, incluye el 1, ¿verdad? Porque está entre 0.9 a 1.2. Entonces lo incluye, entonces quiere decir que no es significativo el resultado. Entonces, en las conclusiones, si usted tuviera que reportar esto, doctor, en un journal médico, ¿podríamos afirmar que hay un efecto de ser fumador sobre mortalidad o no hay un efecto? No se puede afirmar. No se puede. Correcto. La hipótesis nula es verdadera. Correcto. Excelente. Entonces, como dijo el doctor, entonces hoy les presento cómo realmente se ven los modelos de regresión logística múltiple cuando uno está haciendo estudios. Y este es el efecto ajustado de ser fumador sobre mortalidad, ajustando por la presencia de obesidad, diabetes, ser hombre, edad, presión sistólica, presión diastólica. ¿Por qué escogí todas estas cosas? Porque ya sabemos por otros estudios que estas variables afectan la probabilidad de muerte. Entonces, sin ver los valores todavía, a ver alguien cómo interpretaría este modelo. O sea, cómo sería la frase. Evaluando la posibilidad de muerte, ¿alguien se atreve a decir cómo presentarían los resultados de este modelo? Yo pensaría, doctor, que la probabilidad de muerte sería aunado a ser obeso, ser diabético, ser hombre por la edad, o sea, está condicionada, o sea que estos factores están condicionando a eso. Realmente la idea sería corroborar si estos factores condicionantes inciden en el porcentaje de mortalidad de las personas sometidas al estudio, pensaría yo. Sí. Entonces aquí les voy a introducir un concepto más y hay varias formas
Depende de qué es lo que estamos tratando de usar como variable explicativa, podemos interpretar este La modelo. cosa, Roberto, es que Ajá. yo veo en la tabla que las últimas dos variables, el efecto ajustado a las últimas dos variables no son significativas. Las Yo últimas diría dos que de la última, de esta, de presión diastólica. exactamente. Olvidémonos de la constante, esa no importa, es el intercepto, pero estoy de acuerdo también con eso. Entonces, les voy a decir yo cómo presentaría los datos de esto. Si mi interés es ver si ser fumador tiene un efecto sobre mortalidad, como fue en este efecto crudo, que lo interpretamos como los fumadores tienen 1.10 o más o menos 10% veces más probabilidades de morir comparado con no fumadores, y eso no fue significativo. Hoy lo que tenemos es, los fumadores tienen una probabilidad de 1.8 comparado con no fumadores, y esto es significativo. No tenemos que la P es menor a 0.05 y nuestro intervalo de confianza no incluye 1. Entonces, hoy podemos decir estadísticamente que ser fumador está asociado con una mayor probabilidad de muerte. Pero a esa frase le tenemos que agregar ajustando por obesidad, diabetes, sexo, edad, presión sistólica y presión diastólica. Entonces, ¿qué es lo que significa este modelo? ¿Qué significan todas estas variables? Lo que matemáticamente el modelo hace, es decir, si todas estas otras cosas fueran iguales en todos los sujetos que yo metí en esta base de datos, si todos tuvieran los mismos números de obesidad, de diabetes, ser hombre, ser mujer, de edad, de presión sistólica y diastólica, si todo eso fuera igual, ¿cuál es el efecto solo de fumar sobre mortalidad? Entonces nos está diciendo que si todas estas cosas fueran lo mismo en todos los pacientes, ser fumador tuviera un riesgo de 1.7 o un OR de 1.78 comparado con no ser fumador. ¿Hace sentido eso o no hace sentido eso? Sí, sí, Sí lo hace. sí lo hace. Ok, entonces hoy les voy a introducir una pregunta y aquí es donde vamos a ver si de verdad, si yo les diría que hoy yo ya no estoy interesado, este mismo modelo, no lo tengo que cambiar, pero mi resultado, mi exposición ya no es ser fumador. Hoy yo quiero saber si ser obeso está relacionado a mortalidad. ¿Podemos usar este mismo modelo para eso? Sí, porque es un factor condicionante. O sea, sí le está agregando un factor extra a la pregunta. Aparte de ser hombre. Uh-huh. La respuesta aparte es de fumar, perdón. Aparte de fumar. La respuesta es sí, porque todas estas variables son independientes. Estos valores OR son independientes. Entonces, si yo presento esto, digamos, os estoy presentando a ustedes en una conferencia y digo, miren, controlando por todas estas cosas, la posibilidad de morir, ser fumador es 1.78 veces o mayor a no ser fumador. Controlando por obesidad, diabetes, sexo, todas estas cosas. Y alguien levanta la mano en la presentación y me dice, mire doctor, ¿y cuál es la posibilidad de morir si usted es obeso? Basado en ese modelo. Yo fácil les puedo responder esa pregunta. Le digo, basado en este modelo y estos datos, personas obesas tienen 1.34 veces la probabilidad de morir comparado con personas no obesas cuando controlo por fumado, diabetes, sexo o género, edad, presión sistólica y presión diastólica. ¿Se entiende eso? O sea, los ORs que me da un modelo de regresión logística múltiple son independientes. Alguien me puede decir, mire doctor, ya que tenemos aquí el modelo ya, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre? Basado en este modelo, ¿cuál es la relación? Yo les puedo decir, pues veamos los números, aquí lo tenemos. Como son independientes, yo les puedo decir, después de ajustar por fumado, obesidad, diabetes,
edad, presión sistólica y presión diastólica, si todas esas cosas fueran iguales, los hombres tienen 2.3 o 2.4 veces la probabilidad de muerte comparado con mujeres, y esto es estadísticamente significativo. ¿Hace sentido eso o no hace sentido? Sí lo hace. Sí lo hace. Sí, sí, sí. Entonces nosotros podemos, basado en este modelo o el modelo que hagamos, podemos escoger cuál es la exposición que estamos interesados y podemos explicar el mismo resultado, porque nuestros coeficientes o nuestro OR son independientes. Vamos a ver qué más le puse por aquí. ¿Qué más nos dice este modelo? Que estadísticamente o matemáticamente todas estas variables, como son significativas, podrían haber contribuido sesgo a nuestro resultado si no las hubiera incluido en el modelo. Si yo no hubiera incluido obesidad, este número hubiera sido diferente y podría haber sido sesgado. O sea, si yo estaba viendo los efectos de fumar sobre mortalidad, este efecto podría haber cambiado y podría haber sido sesgado porque no controlé por obesidad. Y les voy a dar un ejemplo rapidito de esto. Tenemos el mismo modelo y estoy viendo, les quité aquí presión diastólica. No lo incluí en el modelo. Incluí todas las otras cosas iguales, las mismas estas, menos presión diastólica. A ver qué dice aquí. Ven que el valor es 1.79. Si estoy viendo el efecto de fumar sobre mortalidad, mi valor es 1.79. Enfoquémonos solo en fumado en este momento. ¿Qué pasa si yo agrego presión diastólica? Aquí agregué presión diastólica en el mismo modelo y mi efecto de fumado hoy es 1.78 comparado con 1.79. Entonces, mi efecto de fumado cambia por incluir o no incluir una variable. En este caso podemos decir, bueno, ¿es clínicamente significativo moverse de 1.78 a 1.79? Seguramente no, pero así es como funciona el sesgo cuando metemos variables o cómo son los efectos en nuestros resultados cuando metemos variables o quitamos variables. Me voy a saltar si tienen 5 minutitos porque creo que la forma más fácil de explicar esto a veces, de entender lo que estoy tratando de decirles, es enseñándoles esto. Solo les quito 5 minutos más del tiempo porque ya me pasé de por sí. Pero aquí esta es una pantalla de Stata, que es lo que yo ocupo para hacer estadística, básicamente. Déjenme jalar esto aquí. Y aquí uno mete los comandos y aquí van a salir los resultados y ya van a empezar a ver cosas que son familiares. Si me dan un segundo aquí. Vale. Entonces, digamos, yo quiero correr, y este es un estudio que recientemente publicamos en los Annals de Cirugía Oncológica. Y estábamos viendo las probabilidades de recibir quimioterapia neoadyuvante en pacientes diagnosticados con sarcoma retroperitoneal. Entonces, nuestra variable aquí ven la misma tabla que les he estado presentando. NeoRad significaba 0 si no recibieron radioterapia, no quimioterapia. 0 si no recibieron radioterapia y 1 si sí recibieron radioterapia. Este era mi resultado. Yo quería saber qué factores me afectaban recibir radioterapia neoadyuvante en pacientes con diagnóstico de sarcoma retroperitoneal. Y hice una variable que era el volumen de sarcomas que trataba cada hospital al año. Entonces lo dividí entre más de 10 casos al año en un hospital o menos de 10 casos al año. Y aquí lo que tenemos, voy a hacer esto un poquito más fácil, es que comparado con los hospitales que trataron menos de 10 casos de sarcoma retroperitoneal al año, aquellos que trataron más de 10 casos tenían 1.95 veces o la probabilidad
de administrar terapia de radioterapia neoadyuvante comparada con los de menos de 10. Y esto es estadísticamente significativo. Entonces, ese es mi efecto crudo. Entonces, yo tengo una lista de otras variables que yo ya sé que afectan mi resultado, que es dar radioterapia neoadyuvante. Y le voy a esto, me voy a tardar 5 segundos en hacérselos. Entonces, corro otro modelo a donde agrego otro factor. Entonces, hoy tengo lo mismo. Mi resultado es terapia neoadyuvante, radioterapia neoadyuvante, hospitales menos de 10 casos, más de 10 casos, comparado a hospitales de menos de 10 casos. Si usted fue tratado en un hospital que trataba más de 10 casos de sarcoma al año, tenía 1.9 veces las probabilidades de recibir radioterapia neoadyuvante. Pero aquí controlé por género. Entonces, a ver quién, tal vez Harold, Camilo, Sandra, alguien se anima, ¿cómo interpretarían este modelo? Nadie. Momento. Estamos pensando. Estamos viendo, estamos revisando los numeritos. A ver si lo alcanzamos a ver aquí. Yo lo que veo es que igual los pacientes en los hospitales que tienen más de 10 casos, ¿verdad? Ajá. Tienen 1.9 más chance de recibir la neoradiación sería, ¿verdad? Ajá. Neoradiación. 1.9, ¿verdad? Y con la P que es menor del 0.0, incluso 0.1, y no incluye el 1, esto es ¿cómo se llama? Es válido, o sea, es significativamente, o sea, es significativo a pesar de esta variable del sexo, o sea, no agregando la variable del sexo, igual, o sea, se mantiene 1.9, que es significativo para que reciban la neoadyuvancia. Estoy de acuerdo, Harold, así, o sea, yo diría aquellos pacientes que fueron tratados en un centro que trata más de 10 casos de sarcoma retroperitoneal al año, tenían casi 2 veces más probabilidades de recibir radioterapia neoadyuvante comparados con aquellos que trataron menos de 10 casos al año, controlando por género. Así es la forma de decir eso. Y básicamente dice, si yo elimino ser hombre o mujer en mis probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de ser tratado en un centro de más de 10 casos? Entonces, eso así interpretaría eso. Y hoy les corro este modelo. ¿Qué agregamos aquí? Agregamos una variable más. ¿Cuál es esa? La edad. ¿Verdad? Agregamos la edad. Entonces, hola Sandra. Estamos diciendo, si yo hoy controlo por edad y por género, si digo todos en esta base de datos, todos mis sujetos eran iguales en edad y en género, ¿cuál era mi probabilidad de recibir radioterapia neoadyuvante basado en el hospital en que me trató? Y cómo, a ver, doctor Enríquez, tal vez usted nos dice cómo interpretaría este modelo. O sea, la probabilidad de recibir la radioterapia neoadyuvante en los hospitales que reciben menos de 10 casos al año es de 1.9 comparado o ajustando a la edad y al sexo en ese grupo. Y es, o sea, estadísticamente significativo comparado con la edad y el sexo. No sé si me equivoqué. Casi. Y no, todos los elementos estaban ahí, simplemente no se pusieron en el orden adecuado. Comparado con los hospitales que trataron menos de 10 casos,
alguien que fue tratado en un hospital que trató más de 10 casos al año tiene 1.9 o casi 2 veces la probabilidad o más probabilidades de recibir terapia neoadyuvante, ajustando por género y edad. O sea, estoy quitando esos efectos confusores. Aquí vamos y ya con esto termino. Así seguimos agregando más. Aquí agregué el tamaño del tumor, por ejemplo. Aquí nos da. Y ven cómo el efecto va cambiando. El efecto de ser tratado en un hospital 1.95, antes era 1.91, antes, porque entre más factores vamos agregando el modelo, más va cambiando ese efecto o se va ajustando la realidad. Aquí agregué grado de diferenciación de la patología y hoy nos subió ese efecto a 2.05. Entonces, tal vez el último se anima a cómo interpretaría este resultado de ser tratado en un centro que trató más de 10 casos versus menos de 10 casos. Me corrige. Voy a corregir la anterior. O sea, la probabilidad aumenta, o sea, la probabilidad de recibir la radioterapia neoadyuvante aumenta a dos en más en los hospitales que reciben menos de 10 casos, comparado con los casos, con los hospitales que reciben más de 10 casos por año, ajustando al género, a la edad y al tamaño de la muestra. Y al creo grado. que es la diferenciación, ¿verdad? El grado de diferenciación. Correcto. Y sigue siendo estadísticamente significativo. Todo correcto, doctor Enríquez, excepto que es aquellos que se trataron en más de 10 casos comparados con menos de 10 casos. Pero sí, así lo interpretaría exactamente. El modelo que acabamos usando, y esto ya es lo último en el paper, era este modelo para que vean cómo se vuelven los modelos. O sea, agregamos todas estas variables porque sabemos que afectaban, ajustamos por el género, la edad, una categorización de comorbilidades, el Charles-Sondale Comorbidity Category se llama, raza, seguro médico que tenían, público, privado, tamaño del tumor, grado de diferenciación, estado de la enfermedad 1, 2, 3, 4, histología del tumor, si se trató en un hospital comunitario, un hospital de cáncer, todas esas cosas. Y después de agregar todos los factores, nos da que aquellas personas tratadas en un centro que trataba más de 10 casos al año tenía 1.7 veces las probabilidades o casi 70% más posibilidades de tener radioterapia neoadyuvante comparado con alguien que se trató en un caso, en un hospital de menos de 10 casos. Entonces, este es un modelo real. Se acaba de publicar la semana antepasada y para que vean que hoy, si ustedes aprendieron esto, pueden aprender a hacer los modelos que ven en todos los artículos de cualquier revista grande. Y ya para finalizar, yo les comentaba que también se pueden usar los modelos logísticos para predecir, no solo para estimar. Yo puedo usar ese mismo modelo logístico para decir, dependiendo del año de diagnóstico, ¿cuál era la probabilidad de recibir terapia neoadyuvante? Y él aquí me va a decir, estos años que yo puse aquí de 2004, 2005, 2006, su probabilidad era 2004, y ahí, o sea, ahí estoy prediciendo y aquí pueden ver, les puedo dar la gráfica que me va a dar cuando yo hice esa predicción. Y para que vean que no les estoy mintiendo, aquí está el modelo en el paper publicado, lo que les acabo de enseñar, ahí estamos nosotros y el equipo. Y el modelo que les acabo de enseñar está, aquí están las gráficas y el modelo nos dice igual, terapia neoadyuvante, no sé por dónde se los puse, pero el OR que les enseñé está aquí y es exactamente lo mismo que vimos. Entonces yo creo que ya me pasé suficiente, pero si tienen preguntas, yo tengo tiempo. Si quieren aclarar, si quieren revisar, con mucho gusto. Si ya nos queremos ir a dormir, también. Tengo dos preguntas pequeñas. Ajá. ¿Cómo escoger las variables? Excelente pregunta.
y vuelvo, puse por ahí un slide, vamos a ver si lo encuentro rapidito, porque esa es una pregunta válida y es una pregunta que no tiene una respuesta, no tiene una respuesta correcta o incorrecta necesariamente. ¿Pueden ver aquí esto? Sí, sí se ve. Sí. Entonces, ¿cómo escogemos las variables? Podemos escoger, esta diría yo que es básicamente cómo escogemos las variables. La forma más razonable de escoger variables en un modelo es a priori, o sea, yo antes de correr un modelo ya tengo una lista de las variables que voy a escoger porque si no estamos jugando con los datos para tratar de buscar un resultado. Entonces yo digo todas estas cosas y son basadas en relaciones anticipadas, o sea, ya han habido estudios antes que me dan esa relación, que alguien más ya publicó, digamos, yo ya publiqué que ser tratado en un hospital que trata más de 10 casos de sarcoma retroperitoneal al año incrementa las posibilidades de tener radioterapia. Entonces, si alguien más, alguno de ustedes en un par de años saca un estudio viendo a sarcoma retroperitoneal y cómo lo tratamos, ustedes pueden decir, yo ya sé que el volumen del hospital donde me tratan afecta las probabilidades de recibir terapia o radioterapia neoadyuvante. Entonces, yo voy a incluir esa variable en mi modelo para ajustar ese efecto. Hay otras formas, no protocolos, pero hay formas matemáticas que yo puedo poner al programa Stata a que me escoja, se llama stepwise selection, y él empieza a correr un montón de modelos y yo le doy ciertos parámetros y le digo, métame al modelo todas aquellas variables dentro de esta base de datos que sean significativos para este efecto. Entonces el programa me lo va a tirar y me va a dar un modelo. Eso no es ideal porque a veces se incluyen cosas que no son clínicamente significativas, digamos, y me puede dar el problema de overfitting, donde meto demasiadas variables y se me vuelve inestable el modelo y no me da efecto. Entonces, la forma más segura de meter variables a un modelo es variables que nosotros ya sabemos que afectan, como fumado y mortalidad. Si yo estuviera viendo efecto de mortalidad, fumado es porque ya sabemos que si usted fuma tiene más chance de morirse. Y había otra pregunta también. Sí, gracias. La otra pequeña es en la tabla 2x2. Solo para acordarnos, en la columna y en las filas. ¿Qué colocamos en la columna? ¿La enfermedad o el efecto? La respuesta es lo que usted quiera, doctor. Usted puede armar su tabla como usted quiera y se lo voy a enseñar aquí. Si yo pongo tab NeoRAD, déjeme cambiarle aquí a ver si puedo hacer esto. Aquí estamos. NeoRAD y sex. Déjeme enseñarle un ejemplo de esto. Esta es una tabla 2x2 que les acabo de construir aquí basado en Stata. Y tenemos terapia neoadyuvante aquí en nuestras columnas, en nuestras horizontales y género en nuestras columnas. Pero yo podría darle vuelta a esto y hacerlo así. Que les di vuelta y hoy tengo género aquí y terapia neoadyuvante aquí y al final los números son los mismos. Y si yo quiero calcular un OR, digamos, basado en esto, les voy a dar el ejemplo. Aquí yo pongo ciertos comandos. Entonces hoy me da esa misma tabla, neoadyuvante y género. Caso, no, ¿por qué? No, no es este comando, pero la respuesta a su pregunta es no importa cuál va arriba, cuál va abajo. Tal vez Virginia tiene algún otro comentario en eso, pero en general no importa. No, igual que el tuyo, ¿verdad? No importa dónde va. Normalmente uno lo hace en el orden que ya lo tiene
pensado dependiendo de qué estás comparando. Entonces, normalmente quedan en las columnas las dos cosas que estás comparando, pero eso no va a afectar el orden. O sea, si yo, por ejemplo, estoy comparando lo que está diciendo, un hospital que tiene menos de 10 y un hospital que tiene más de 10, lo vas a poner en la columna porque esa es el efecto que andas buscando, ¿verdad? Y vas a poner a la par lo otro. Entonces, eso es lo que uno anda buscando, pero si no, en cuanto al cálculo, cuando haces el cálculo, no tiene ninguna importancia. O sea, casi solo es para el momento de hacer la tabla, porque sí se ponen las características del expuesto, por no decir, y las características del no expuesto en columnas, y en fila vas poniendo todas las variables demás, pero no es para el procesamiento. El procesamiento no importa. ¿Ya? Y con la pregunta de Camilo, o sea, perfecto, o sea, lo que dijo Roberto, perfecto. Por eso uno tiene que hacer una evaluación de la literatura súper exhaustiva, para que no quede solo pendiente del stepwise process, ¿ya? Sino que la máquina decida, ¿no? Sino que tengan una lógica clínica o que otro autor previamente ya haya demostrado, ¿verdad? De que tiene cierta influencia, por decirle así, para que se entienda, en el resultado final que andamos viendo. Como les ponía yo el ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero ver si limpiar con clorhexidina o con yodo a alguien, ¿verdad? Tiene influencia en las ISO, tengo que tomar en cuenta todas las demás efectos que pudieran tener en la ISO, por ejemplo, tiempo de estancia hospitalaria, de nutrición, tipo de cirugía, si es limpia contaminada, si hubo antibiótico profilaxis, o sea, todas esas cosas que ya sabemos que están asociadas a la ISO, y yo quiero ver solo uno en particular, entonces tengo que ajustarlo. ¿Verdad? Si no, vamos a tener ahí lo que presenta como factor confusor. Y es lo que se dio en la clase de factor confusor, que aún así el factor confusor por lo menos nos permite arreglarlo al final. Puede hacer los subgrupos, hacer los ajustes, etcétera. Pero un sesgo no se puede arreglar. Entonces, eso hay que tenerlo así bien en cuenta. Entonces, si yo medí mal la variable, eso no se puede arreglar. Doctor, y tomando en cuenta lo de la pregunta del doctor Córdoba, cuando usted agrega variables, así como las que usted le iba agregando, edad, sexo, ser gordito, no ser gordito, tiene que ya haber estado todas esas variables ya comprobadas a través de un estudio, o no necesariamente tiene que haber un estudio que favorezca o desfavorezca la condición de aumentar la morbilidad, la mortalidad o morbilidad. O sea, sí tienen que estar documentadas, por eso es lo que decíamos, Camilo, que tiene que revisar en la literatura. Sí, si yo, por ejemplo, sí. en la literatura me dice que ser divorciada o ser soltera tiene algo que ver con que se infecte, ¿verdad? Lo voy a poner, sí. Pero si eso nadie lo ha demostrado, ¿para qué lo voy a poner? Y perfecto. agrego también que uno, por lo general, y aquí están viendo el modelo real con el que se publicó, uno mete ciertas características demográficas, género y edad, por ejemplo. Siempre en mi mundo, por ejemplo, que es el cáncer, entre más viejos son, menos probabilidades tienen de tener cirugía, menos probabilidades tienen de tener quimioterapia porque no aguantan. Entonces uno, aunque en la literatura nadie necesariamente va a decir la edad es, pero aquí, en este modelo, si yo solo corriera, y se los puedo demostrar aquí ahorita, si tienen un segundo, Logistic Neo Rad Age. Este es un modelo no ajustado de las probabilidades de obtener radioterapia neoadyuvante por edad, y me dice que por cada año de edad, y esto no es clínicamente bueno porque tendría que categorizar esa edad seguramente, por cada año de edad me sube en 0.1% la probabilidad de obtener esto, y no es significativo. Entonces me va a decir, entonces, ¿por qué usted va a agregar eso a su modelo? Y yo fácilmente le podría decir, podría no agregarlo, y seguramente el efecto no me cambiaría. Pero uno por lo general controla por ciertas variables demográficas como es género, edad, raza. Aquí controlé por raza también, porque ya sabemos que estas variables en general afectan
afectan en el mundo el tratamiento de las personas con cáncer. Si usted es pobre o es rico, tiene diferentes probabilidades de obtener tratamiento. Si usted es blanco o negro en Estados Unidos, tiene diferentes probabilidades de obtener tratamiento, porque por lo general la raza negra está asociada con menor poder adquisitivo, menos plata y por lo tanto menos tratamiento. Entonces hay variables que aunque no haya necesariamente una significancia en el modelo, ya sabemos, como decía la doctora, por estudios sociales que afectan estas cosas. Entonces agrego esas variables. Gracias. Y espero, es primera vez que doy una clase de regresión logística, siempre es interesante, un poquito larga la hice, pero siempre es bonito cuando uno da una primera clase de algo para ver cómo va. Si fui muy rápido, yo con gusto puedo repetir esto. Si se quieren un día juntar a platicar más informalmente y repasar estas cosas o hacer más ejemplos, con gusto cuando quieran podemos hacerlo. Si algún día alguien necesita que yo les ayude con algún modelo, cosas así, también estoy a la orden. Espero que por lo menos el concepto de lo que es la regresión logística y para qué lo usamos se haya entendido. No espero que hayan aprendido a hacer esto ni todo, pero por lo menos de hoy en adelante que agarren un estudio y lean y vean OR de 1.8. Ustedes pueden volver a esa frase que es, ok, comparado a aquellos no fumadores, los fumadores tienen 1.8 las probabilidades y ajustaron por todas estas cosas. Y entre más van entendiendo, más gracia tiene ir leyendo los estudios que uno ve en los journals y en la literatura, porque uno va entendiendo, vaya, voy a tirar aquí lo político. Por eso no funciona la ivermectina para el COVID, ¿verdad? Porque ya se hicieron estudios que demuestran que cuando ajustamos por todo este sesgo, entonces la gente dice, mira, es que yo le di ivermectina y él se curó. Sí, pero también le dio esteroides y también le dio taclizumab y también lo puso en la unidad de cuidados intensivos. Y en su evaluación ajustó por eso. No, solo ivermectina, eso lo curó. Entonces, ahí vemos sesgo. Eso es un ejemplo de sesgo. Entonces, si ustedes me dirían ivermectina, yo les diría, ok, denme una base de datos de 100,000 personas que recibieron ivermectina con todas estas otras variables y yo les voy a correr un modelo. Y yo estadísticamente les voy a decir si la ivermectina salvó a esa persona o no. Y así es como llegamos a esas conclusiones. Por eso, entre uno más entiende los datos y más entiende estos análisis, más férrea es la batalla, y tal vez ustedes me siguen a mí a veces en redes, más férrea es la batalla contra la desinformación, porque uno entiende, dice, yo ya leí la literatura, yo ya sé lo que hicieron y es válido. Y por lo tanto, la ivermectina no sirve. Así es, perfecto. Buen ejemplo, me estaba matando de la risa. Y encima que ni siquiera sobre una base que fuera fidedigna, porque según uno de los autores que se tomó el cuidado de ver, decía que cada 12 pacientes se volvía a repetir el bloque de 12. Sí. Encima con fraude, ¿verdad? Adentro. Y quizá después, ya cuando estemos viejitos, vamos a recordar lo vamos a poner de ejemplo como uno de los estudios más fraudulentos en la historia, ¿verdad? Pero bueno. Y todos hemos caído en eso. Yo les digo, cuando yo empiezo a hacer un estudio de estos que publicamos, digamos, fue una revisión de los tratamientos de sarcoma a través del tiempo y evaluando cómo se ha ido. Uno tiene hipótesis. Yo decía, tal vez las probabilidades de recibir radioterapia neoadyuvante es igual en todos los pacientes. Y luego uno ve los resultados y dice, no, aquí evaluamos cuántos pacientes, 4,000 pacientes, y nos está diciendo que no son iguales. Entonces, esto es un modelo bastante robusto y yo puedo decir que pongo las manos al fuego por estos datos basados en estos modelos. Así es que yo creo que ya se nos hizo tarde, pero por ahí les voy a compartir mi correo electrónico, les puedo compartir esta presentación también si quieren. Y si quieren repasar esto, volver a platicar de esto cualquier día, fin de semana, lo que quieran, yo con gusto me pongo de acuerdo y volvemos a repasar estas cosas. La idea es que todos aprendamos y podamos trabajar juntos.
Muchas gracias, Muchas Roberto, gracias. por hacer la Muy amable, primera. gracias. Estuvo Muchas gracias. preciosa. Claro. Bueno, un gusto a Gracias, todos. gracias. y Así Cuídense. es. Gracias, igual. Entonces voy a parar la grabación. Muchas gracias, doctor.